Hay algunos errores de teoría y eso que yo creo que por ahí no han anotado bien o no han anotado directamente eh, los conceptos y por eso se dieron los errores, ¿sí? Yo por ahí a Andrea y a Gisela no las veo porque no tienen la cámara, entonces no sé si anotan o no, capaz que sí. Pero traten de hacerse el hábito de anotar los conceptos. A Antonella sí la veo que anota, por eso no la metí en esto. Pero traten de hacerse el hábito porque cuando tienen que justificar verdadero o falso o esas cosas uno se da cuenta que no han hecho las anotaciones correspondientes, digamos, o están mal, porque ponen como frases así que se nota que las tienen anotadas o que en algún lado las escribieron, pero que no son correctas. ¿Mm? Bueno, en el punto uno era un recibo de sueldo bastante común. Lo más difícil o lo más nuevo por ahí tenía que ver con el adicional no remunerativo, que como yo les venía diciendo en las clases, los adicionales no remunerativos no tienen una teoría, digamos, particular, más que ver cuál es el acuerdo particular y cuál es el tratamiento de ese acuerdo. Eh, Ponerlo en la columna de no remunerativo y no calcularle descuentos. Eso sería como la parte teórica en general de los acuerdos no remunerativos. Pero cada acuerdo no remunerativo sale de una norma en particular y esa norma dice cómo se tiene que hacer cada componente. En este caso era algo real, no es que yo se los puse para complicarles la vida, es un acuerdo que está vigente en este momento, que es un acuerdo, una asignación extraordinaria de 5.000 que incluso salió en la tele y todo esto, sobre el cual también se calcula antigüedad y presentismo, pero en este caso todos los componentes no remunerativos. Esta aclaración que yo les puse al final, se las puse para ayudarlas, en realidad no podría no haberlo puesto, porque se supone que si el acuerdo es no remunerativo, todo lo que salga en función de ese acuerdo va a ser también no remunerativo. O sea que acá tenían que calcular, poner un renglón que sea, por ejemplo, básico, antigüedad, presentismo, y después acuerdo no remunerativo o asignación extraordinaria, como quieran, los 5.000 acá derecho no remunerativo, y a esos 5.000 calcularles otra vez antigüedad y presentismo en dos componentes aparte que sean no remunerativos los tres. Eso era lo que había que hacer, porque el enunciado decía que había que calcular nuevamente antigüedad y presentismo, pero no remunerativo. Yo como no tenía los cálculos que ustedes hicieron, a la mayoría les puse cómo calculaste, porque no me daban los números. Algunas pensé que lo habían puesto en la antigüedad y presentismo remunerativo, pero tampoco me daba, así que ahí a las que les llegué a corregir les puse que me digan cómo lo habían calculado, porque no entendía de dónde salían los números. Después, el básico era este, porque era una jornada completa. Si hubiese sido jornada parcial lo tenían que proporcionalizar. Y el primero tenían que calcular los 5 años de antigüedad, que es un 5% de esto, y el presentismo era el 8,33 de el sueldo básico más la antigüedad. Eso tampoco me dio igual en muchos casos y no sé de dónde vienen los problemas, la verdad. Por eso les pregunto que a veces que me manden cuáles fueron los le tendría que haber puesto en la consigna que pongan los cálculos que hicieron porque no me daba, o sea, trataba de probarlo de distintas maneras y no me daba, no podía descubrir el error. Bueno, y después los descuentos de ley son los que están acá. De todo lo remunerativo, el 11% de jubilación, el 3% de esto, el 3% de SECAC. Este que dice aporte fijo directamente pasaban a la columna de descuentos 100 pesos y punto, no había porcentaje, no había nada. 2% de X, 0,5 de FAES. O sea, eso era calcular el porcentaje de la columna de remunerativo de la total. Directamente se basan del total de la columna de remunerativo y lo ponen acá en la de descuentos y sacan la diferencia. Bien, ustedes si en algún momento me quieren interrumpir para preguntarme algo, lo... Profe, Bueno, de cualquier manera, como yo era un error que me esperaba, hice el cálculo de agregarlo todo como remunerativo y no me daba tampoco. Por eso les preguntaba que cómo lo habían hecho. En el caso tuyo y el de Andrea, que fueron los que llegué a corregir. Porque en algunos casos yo decía, bueno, el error puede haber sido tal, entonces lo trataba de calcular considerando ese error y tampoco me daba. O sea, por eso les pedí los cálculos porque no llegué a ese resultado. Probándolo, haciéndolo mal, por decirlo de alguna manera incluso, tampoco llegué a ese número. Por eso la pregunta era cómo lo habían hecho, porque puede ser un montón de cosas. Puede ser un error de calculadora, puede ser que hayan tomado un importe que no era el adecuado, puede ser qué sé yo. Entonces cuando uno intenta descubrir el error, si no están los cálculos es difícil. También me equivoqué yo porque no se los pedí, pero bueno, este, nada, la próxima me daré cuenta de pedir. Eh,
Más que nada para descubrir dónde está el error, ¿sí? Para ver si es un error conceptual, qué pasó, digamos. Bueno, el punto 2 me sorprendió un poquito, creo que tiene que ver con esto que les digo que por ahí no tenían bien las anotaciones o algo, así que ahora si hay algo que no tenían bien anotado, anótenlo ahora, para que les quede el concepto como debe ser. Los feriados se tratan de la misma manera que las vacaciones. Bueno, la respuesta era falsa porque en realidad no se tratan exactamente igual. El feriado depende si se trabajó o no. Algunas me ponían bien falso, pero no me justificaban bien. Me ponían, por ejemplo, porque el feriado se puede trabajar o no. Y eso no me respondía a la pregunta. O sea, la pregunta era cómo era el tratamiento del sueldo, digamos, entre el feriado y... O sea, la respuesta completa era que me pongan, el feriado se trata de tal manera y las vacaciones de tal manera. Conclusión es falso, por ejemplo. Entonces, las vacaciones se tratan que siempre se divide el sueldo por 25 y se multiplica por la cantidad de días. El feriado depende si se trabajó o no, pero independientemente de si se trabajó o no, en ninguno de los dos casos se maneja exactamente igual que las vacaciones. Porque si no se trabajó, se cobra un día normal, o sea que no es un día de vacación. Y si se trabajó, se cobra un día normal más un día de vacación. O sea que ahí tampoco se trata exactamente igual, sino que se cobran las dos cosas. ¿Estamos? Esa era por ahí la respuesta más completa, pero bueno, esa era lo que esperaba. Los asuetos dependen de la voluntad del empleador. eh, es verdadera. No dependen del Estado, creo que me lo había puesto, lo llegué a leer, Gisela. No dependen del Estado los asuetos, sino de la voluntad del empleador. Eh, un asueto significa que se corta la jornada laboral por algún motivo, por ejemplo, porque no hay recursos, porque a mí me pasó una vez, creo que les conté, porque se cortó la luz y trabajábamos todos con computadoras y no hubo forma de que vuelva. Entonces se cortó la jornada laboral antes, porque no podíamos trabajar. Eso es un asueto. O sea, cuando se corta la jornada laboral antes. Por más que sea algo que evidentemente no permite trabajar, el que decide si se corta la jornada laboral o no es el empleador. Porque por ahí te puede dar otra tarea mientras tanto, te puede mandar a llamar a Edes a ver qué pasó. O por duelo, Sí, decir. o por duelo también, ¿no? Si fallece algún empleado. Claro, claro, por duelo también. Sí, sí, también. Sí, tendría que ser que se corte la jornada, pero sí puede ser. O que se suspenda. Sí. Claro. Bueno, las vacaciones incluyen un plus dado por la diferencia entre un día normal de trabajo y un día de vacaciones. Eso es falso porque ese es el criterio para la diferencia entre un día normal y un día de vacaciones. No, es verdadero. Sí, el plus vacacional sí es verdadero. Está. Porque el plus vacacional es igual al día de vacaciones menos el día normal. Está bien. Bien. Y el cuarto, los días no laborables tienen un tratamiento igual que el de los feriados. Es falso también. Esto me lo puso bien alguien, no me acuerdo quién. Una sola creo. Eh, es falso también porque los días no laborables son días que se cobran normal, o sea, como un día normal. Y el feriado ya les dije, tiene dos tratamientos distintos, pero solo se cobra normal si no se trabaja. ¿Sí? Bien. El día no laborable, acuérdense que yo les había dicho que era, por ejemplo, ahora que tuvimos feriado puente, si estaba, porque les acuerdan que hablamos que no era un tema partidario, pero sí tenía que ver con el gobierno, que el gobierno anterior ponía estos días no laborables, entonces por ejemplo el lunes hubiésemos trabajado, la mayoría, porque el día no laborable le da la posibilidad al empleador a decidir si trabajan o no los empleados, y obviamente el empleador siempre va a decidir que trabaje. Y el feriado puente es feriado, entonces no se trabaja porque es feriado, ¿sí? Esa es la diferencia conceptual, digamos. En una es decisión del empleador, que prácticamente siempre decide que se trabaje, y en otra no es decisión del empleador, no se trabaja. Bueno, eso con respecto al tema de los conceptos del punto 2. Las horas extra. Este estuvo bastante bien en general, porque era conceptual también. Las del 100 eran las que eran los sábados a la tarde o domingos. Las del 50 eran las que excedan las 9 horas diarias o las 48 semanales, que no sean de esos horarios que yo les decía recién. Y la suplementaria es la novena hora de la jornada laboral, sería esta la suplementaria. El jueves se trabajaron 9 horas.
Un domingo se trabajaron 2 horas, es al 100. Un miércoles se trabajaron 10 horas. Ahora les voy a decir porque este era por ahí el más tramposo, por decirlo de alguna manera. Y el sábado se trabajó de 9 a 10 de la mañana, es una hora extra el 50, de 9 a 10 de la mañana. El miércoles se trabajaron 10 horas. Acá tenían una suplementaria y una hora extra. Esa era media tramposa, porque al ser 10 horas, la novena hora es suplementaria. La extra es la décima. ¿Sí? Bueno, no importa, eso era un detalle, pero para ver si habían relacionado bien los conceptos. Acá tenían que calcular... Ah, cálculo de horas extra. Bien, acá me pasó más o menos lo mismo que en el punto anterior. No sé cómo sacaron las horas, el valor hora. A todas les dio un valor distinto, pero no sé cómo lo sacaron. El valor hora normal. Así que también les pregunté que me lo digan, porque no sé cuántas horas normales consideraron, cómo hicieron el cálculo de hora normal. Todas me pusieron valor hora normal tanto, un número, y no sé de dónde había salido. Así que también necesitaría que me digan cómo lo calcularon para ver si está bien o no. Después el cálculo en general estuvo bien. Generó algunas consultas del tema de los adicionales habituales. Adicionales habituales son... esto también si no lo tienen, anótenlo. Adicionales habituales son antigüedad, presentismo. ¿Sí? También se les llama así. No se asusten porque se los dé de una manera o de otra, digamos. O sea, yo les puedo poner así directamente o les puedo poner antigüedad, presentismo. Les puedo poner de distintas maneras. Aparte, fíjense que acá dice sueldo básico mensual, no dice sueldo bruto. Al decir sueldo básico es el que sale del convenio, no es que ya tiene agregado todos los adicionales. Para hora extra se utiliza todo lo remunerativo, o sea que a los 32 le tienen que sumar los 4.500. Si alguien no entendió algo, me lo pregunta. A no ser que ese adicional habitual puede ser no remunerativo, no se sumaría, ¿no? Sí, pero se los tendría que aclarar. No sumaría, pero se los tendría que aclarar. Siempre que haya algo no Claro, remunerativo, tiene que estar aclarado. claro, Ante la duda es todo remunerativo. claro, Porque aparte, bueno, por claro, ahí es muy fino el detalle, pero si les pongo habituales, los no remunerativos no son habituales. Son por lo general un acuerdo que dura 2 o 3 meses y se terminó. claro, Y aparte cada acuerdo no remunerativo es diferente, o sea, como que no... claro. Por ejemplo, que yo les puse acá de los 5.000 pesos, creo que dura 2 o 3 meses, una cosa así, pero no se los puse porque no era necesario para este ejercicio. Bueno, Claro, eh, claro, claro. está bien la pregunta igual. Bueno, después el punto 4 de aguinaldo se hicieron medio un merengue con todos los conceptos que yo les puse acá, pero lo hice a propósito para ver si identificaban bien. Sí. Eh, lo mismo que en el punto anterior. Eh, Nada era no remunerativo. Igualmente acá sí está aclarado. Fíjense que dice las retribuciones variables responden a un premio por rendimiento, no sé qué, y dice este tenía el carácter de remunerativo. O sea que acá ya les daba la pauta de que también estaba dentro de lo que tenían que considerar para el aguinaldo. No importa que no lo haya cobrado todos los meses. Para que sea considerado, digamos, parte de la remuneración normal. Lo que no se considera parte de la remuneración normal es algo que vos cobrás un solo mes, mucha plata, por ejemplo, no sé, un premio que cobrás una sola vez, una gratificación anual, por ejemplo. Esas son las cosas que no se consideran porque por ahí de pronto, no sé, cobrás un mes, 20 lucas más y bueno, ahí el aguinaldo se te va mucho. Pero estos que son premios habituales, porque es por rendimiento, ¿sí? O sea que se lo puede llegar a cobrar todos los meses, es parte de su retribución normal. Que no lo haya cobrado 2 meses no significa que no sea normal. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Después, bueno, estaba el básico, la antigüedad, eh, el presentismo, las horas extra, todo estaba dentro, porque es todo remunerativo, todo estaba dentro del cálculo. Lo único que tenían que hacer era sumar todo y ver cuál era el más alto. Ahí todas pusieron junio, creo que era el correcto, así que... Y bueno, y el importe del SAC también era fácil, le agarraban el más alto y lo dividían por dos porque era una cuota semestral, así que ese estuvo bastante bien. Por ahí lo que no hicieron algunas fue sumar el premio nada más, pero después el cálculo del aguinaldo en sí estuvo bien.
Bueno, vacaciones. Eh, Acá pensé que iba a haber más problemas. Lo entendieron bastante bien el tema de los días de vacaciones y de los días normales. Eso era por ahí lo que yo pensé que me iban a entender bien. Que tenían que poner cuántos eran días que correspondían a vacaciones y cuántos a sueldo, porque tenían que calcular las dos cosas. Lo que tenían que saber acá era que para calcular cuánto valía cada día de vacación, tenían que hacer el sueldo dividido 25 y multiplicarlo por los días de vacaciones que se tomó en ese mes y hacer lo mismo con los días que no eran de vacaciones, o sea, los trabajados, pero dividido 30. ¿Sí? Eh, Bien. Y después en noviembre, lo mismo. Esta persona le correspondían 21 días porque eran 7 años de antigüedad, por lo cual se tomaba 5 en octubre y el resto en noviembre. Bien. Después el tema de los aportes. Acá es lo mismo que les decía hoy. No se asusten cuando les pongo algo de otra manera escrito, es lo mismo. O sea, ponerles aportes previsionales, ustedes ya saben que los aportes son jubilación, PAMI, obra social y todo eso. Si les doy todos los porcentajes para que lo calculan todo en detalle. En este caso se les pedía una estimación. Fíjense que les pongo entre paréntesis, no se pide detalle de rubros de aporte, sino en general. O sea, yo no quería que ustedes descompongan este 19% en jubilación y todo eso, sino que directamente le saquen el 19% a cada uno de los meses, para que se vea en qué mes se tuvo que retener más. Y cuando les decía a qué se debe esta diferencia, tenía que ver con qué. Con que como el mes que se tomó más vacaciones, a ver si es una cuestión más lógica esta respuesta. Como el mes que se tomó más vacaciones fue el mes de noviembre y las vacaciones se pagan más, en conclusión, iba a tener que pagar más aportes también. ¿Por qué? Porque las vacaciones son remunerativas. O sea que es una relación más bien lógica, digamos, de que cuanto uno más cobra remunerativo, más aportes paga, porque no son un importe fijo, sino que son un porcentaje. O sea que al ser proporcional, cuanto más cobro de remunerativo, más voy a estar aportando al sistema también. Eso era lo que se buscaba en este punto que decía a qué se debe la diferencia. Y la diferencia se debía a que en noviembre cobraba más remunerativo por las vacaciones. Entonces iba a pagar más también. Y este era, lo pusieron bien todas. ¿Cuántos años le falta para tomarse 35 días de vacaciones? Si tiene 7, le faltaban 13, ¿sí? Porque los 35 días son a partir de los 20 años. Bien. Y la parte de contable la voy a dejar en suspenso porque así arrancamos la clase de hoy y porque lo vamos a ver a partir de las clases de contabilidad. Al revés, prefiero terminar esto que estamos viendo ahora cuando podamos, en cuanto podamos. Así después le metemos a contabilidad. Aparte, como les decía al principio, vamos a arrancar la parte de contabilidad repasando los ejercicios de los prácticos anteriores. La idea de contabilidad no es que arranquemos las clases nuevas de contabilidad y ustedes sepan todo perfecto. Pero sí traten de no reincidir en errores. Eso sí, te lo voy a machacar bastante. O sea, si ustedes ya se equivocaron en algo, ya se les corrigió, se supone que anotaron la corrección y todo, traten de no volver a cometerlo después. El tema de la cuenta corriente es terrible. O sea, a Andrea se lo logramos sacar, esta vez no lo cometió, pero lo cometió Antonella. El tema de decirles en cuenta corriente y que usen la cuenta banco, cuenta corriente. Eso es tremendo, pero bueno. Eh, Otra cosa por la que me deben odiar también es que cada vez que me preguntan algo de contabilidad las mando a leer el manual de cuentas, pero si ustedes supieran, prácticamente el 80% de las cosas que me preguntan se contesta leyéndolo. Así que no le tengan miedo, no es una cosa que tienen que estudiársela, es al revés, es una guía para que las ayude. Aparte no tienen que leer todo. Si ustedes, por ejemplo, saben que alguien me queda debiendo algo y quieren saber qué cuenta uso, y van directamente al activo o a las cuentas de crédito, ya saben que alguna de esas tiene que ser. O es un documento a cobrar, o es deudores por ventas, o es un cheque diferido a cobrar. Alguna de esas es. ¿Sí? Entonces no es que tienen que leerlo todo, sino que tienen que ir a la parte que les interese. ¿Sí? Pero traten de manejarlo, porque cuando tengamos las clases de contabilidad van a tener que tener manual de cuentas ahí, ya sea en el celular, en la computadora, en papel, como lo tengan, pero lo van a tener que tener a mano porque yo les voy a preguntar cosas del manual de cuentas, es decir, acá qué cuenta usaría, o justificar por qué usamos tal cuenta, y todo eso lo van a sacar de ahí, ¿sí? Así que amíguense con el manual de cuentas, que tampoco está largo, son 6-7 hojitas nada. Bueno, eh, vamos a arrancar con la clase de hoy. Ya dije todo el sermón que tenía que decir.
Eh, bueno, nosotros con el tema de marketing mix entonces cambiamos de tema, nada que ver. Ya veníamos viendo el tema de estrategias de productos, fueron las primeras que vimos, y estrategias de precio fueron las que vimos en la clase pasada. Ahora nos queda ver la parte de estrategia de distribución, o sea, la parte de distribución en general de marketing, y la parte de comunicación, también conocida como publicidad o promoción, ¿sí? Y la parte de distribución también se la denomina plaza, por eso son las 4P. Eh, no son los dos, digamos, los dos componentes que yo considero que son más cortos, así que si no lo terminamos de ver hoy, lo vamos a terminar de ver la clase que viene. El tema del marketing mix, que es como el esqueleto de esta parte del curso, ¿sí? Bien. Eh, porque acá tengo consolidadas las tres clases. Esto ya lo vimos, lo de precio. A ver en qué momento arranca la parte de... Acá está. Decisiones sobre distribución. Bien. Dentro de lo que son las decisiones de distribución, nosotros vamos a considerar básicamente que la distribución es ese trayecto o ese camino, ¿sí? Fíjense que ahí está marcado como si fuese una línea de tiempo, pero en realidad es una línea geográfica, ¿sí? De un lugar hasta otro lugar, de una posición geográfica hasta otra, que sería desde el lugar donde está el fabricante, que es el que hace el producto, hasta el consumidor final, que es el que lo va a comer. Por ejemplo, desde que a comer o a comprar, ¿no? Por ejemplo, si yo el producto es un mate, por ejemplo, yo soy el que va a comprar el mate como consumidor final, pues me lo voy a quedar. La distribución arranca con la persona que lo hizo, o sea, con la persona que compró la calabaza, si es un mate de calabaza, y lo hizo mate, ¿sí? Ese es el primer eslabón de la distribución. Lo cual no quiere decir que sea el único, porque rara vez le vamos a comprar a la persona que hizo el mate de la calabaza. Tiene que ser que sea un artesano o algún producto en particular. Por lo general vamos a un lugar que vende mates y lo compramos, ¿sí? O un lugar que vende regalos, o un lugar que vende algún tipo de producto. Entonces, eso lo que hace es que se genere lo que se llama un canal de distribución, que ahora lo vamos a ver en detalle. Pero antes, ver que el fabricante hasta el consumidor final puede ser un trayecto que vaya directamente del fabricante al consumidor final, o sea que haya solamente dos sujetos, o que además de haber un fabricante en el medio haya mayoristas, minoristas, entre otros, ¿sí? Hay canales de distribución que son más largos que otros. Bien, el tráfico de productos, dinero e información, o sea, no solamente hay productos que van a circular dentro de lo que es un canal de distribución, sino también la información y el dinero. O sea, yo le cobro al consumidor final, si soy un minorista le pago al mayorista le paga al fabricante y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos una distribución que va directamente desde el fabricante al consumidor final, o sea que no hay ningún intermediario, estamos en lo que se llama venta directa. Venta directa es literalmente eso, o sea, es el fabricante lo fabrica, lo produce y se lo vende directamente a la persona que no lo va a vender, sino que lo va a consumir en forma particular y directa, ¿sí? Eso sería una venta directa, o sea que no hay ningún intermediario. Los ejemplos más comunes son los que les decía hoy. Cuando se trata de productos exclusivos, cuando se trata de artesanos, por ejemplo, productos artesanales, cuando se trata... Sí, productos artesanales en general, no siempre un producto artesanal tiene que ver con una artesanía, ¿no? Sino artesanal del punto de vista de que una persona lo hace casero, digamos. Puede ser, qué sé yo, una conserva, pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Cualquier producto que yo directamente se lo vaya, cuando dicen directo de fábrica, ¿vieron? Bueno, eso sería. La empresa lo fabrica y yo lo consumo. También había cerca de mi pueblo, por ejemplo, un, un lugar que no sé si era legal o no, pero bueno, por la duda no voy a dar el nombre, que te vendían la leche de vaca, obviamente, pero la leche, o sea, ellos ordeñaban la vaca ahí. Vos obviamente la tenías que hervir y qué sé yo, pero bueno, digamos que ahí ibas y la comprabas al fabricante también, porque no mediaba ningún minorista ni mayorista, ibas como al campo, a la estancia, no sé cómo decirlo, y vendían al público la leche de la vaca, por ejemplo. Entonces, eso sería también una venta directa. Bueno, cuando hay intermediarios, aunque sea uno, o sea que hay tres sujetos como mínimo, no fabricante y consumidor final, sino que además hay algún intermediario acá,
que puede ser o mayorista o minorista, estamos frente a un canal de distribución, ¿sí? Eso es un canal de distribución. Es básicamente un trayecto en el cual circula, como decíamos, productos, información y dinero, pero que incluye lo que se llama un intermediario, es decir, algún sujeto entre el fabricante y el consumidor final. ¿Mm? Eso sería el canal de distribución. ¿Por qué es importante saber cómo está compuesto el canal de distribución de una empresa? Por varios motivos. Primero porque, como anticipábamos la clase pasada, como yo les decía, al fabricante le importa quién es el que va a estar, digamos, realizando vendiendo su producto. Porque si yo no pongo en un buen lugar, por ejemplo, soy un minorista de Coca-Cola, por ejemplo, un kiosco. Si yo pongo la Coca-Cola en el fondo, toda llena de tierra, probablemente esté dándole una mala imagen a la empresa que es la que produce la gaseosa. Entonces, aunque no nos parezca, a ese tipo de empresas también le importa ver qué lugar le doy yo. También le importa, por ejemplo, si yo, qué lugar le doy, le importa, por ejemplo, qué promoción le hago, qué información doy a los clientes. Por eso decimos que no es solamente un tráfico de productos, también hay un tráfico de información, porque la persona me tiene que informar a mí cómo es su producto para que yo pueda asesorar a los clientes. Es toda una cadena justamente. Una Coca-Cola es fácil porque ya todos la conocemos, pero por ejemplo, imagínense si yo lo que vendo son autos. Si yo vendo autos, tengo que asesorar bien a los clientes, tengo que saber muy bien. Soy una concesionaria, por ejemplo. Y el fabricante va a querer que yo dé la información adecuada. Miren si les digo que tiene una potencia menor a la que tiene un menor más chico que el que tiene. Entonces, al fabricante le importa conocer cuál es el canal de distribución porque va a incidir sobre él. ¿Sí? Bien, eso con respecto al tema de... Otra cosa que tienen los canales de distribución de importante es que agregan costos. O sea, si hay 3, 4 empresas en el medio hasta que llega el consumidor final, todos tienen que ganar. Si todos tienen que ganar, a medida que va aumentando el canal de distribución, la cantidad de intermediarios, lo primero que produce es que se distribuya más el producto a favor, porque si yo le vendo mayorista a 10 kioscos que están en distintos barrios de Bahía Blanca, esos kioscos me van como distribuyendo el producto. O por ejemplo, yo le vendo a un supermercado, como puede ser la cooperativa o cualquier otro, y hay kioscos que le compran a la cooperativa, entonces ahí ya son un eslabón más de la cadena. Entonces eso hace que se vaya dispersando más el producto y que llegue más cerca a la gente, pero a su vez le va agregando costos, porque todos tienen que ganar, todos le van agregando un margen más, como habíamos visto el otro día. Entonces, cuanto más intermediarios hay, mayor dispersión del producto, pero también mayores costos. Eso es como una regla de la distribución. Todos estos elementos hacen que no haya una única estrategia de distribución, sino que haya que hacer un análisis de ver bien cuántos intermediarios nos conviene que haya, cómo nos conviene manejar el producto para que esté adecuadamente distribuido, o sea, que llegue directamente a los clientes que nosotros queremos llegar. Fíjense que con esto venimos de segmentación y todo eso, o sea, yo ya definí cuáles son los clientes a los que quiero llegar, entonces bueno, determino cómo es el medio para llegar, en este caso en la parte de la distribución, y que sea lo más rentable posible, o sea, que tampoco le llegue el doble de lo que sale al cliente por el hecho de que tenga más intermediarios, ¿sí? Porque es una cadena, o sea, si gana uno, ganan los demás. Si yo le vendo a un minorista que lo termina cobrando el doble porque pasó por 20.000 lugares, no me va a comprar más. El minorista no le compra más al mayorista, el mayorista me compra menos a mí y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante la cadena de distribución, porque lo que afecta a un eslabón afecta a todos los demás. Incluso hay, me voy acordando cosas, por eso voy volviendo. Incluso hay fabricantes o mayoristas que ponen condiciones a los minoristas. Por ejemplo, le dicen, creo que esto ya lo comenté también en otra clase. Por ejemplo, le dicen, este producto te cuesta tanto y el precio sugerido es tal. Sí, lo hablamos en la clase de precio, me parece, por el tema de precio. El precio sugerido es tal. O te dicen, esto no lo puedes cobrar más que tanto. Eso lo vimos como precio, pero fíjense cómo se van, las variables se van, digamos, mezclando unas con las otras, porque en definitiva esto de las 4P funciona todo junto, ¿sí? Entonces, eso también no deja de ser una estrategia de
de distribución, donde a mí me están poniendo una limitación de dónde me puedo manejar con el precio, ¿entiendes? Entonces, por eso también el fabricante o el mayorista incide sobre el precio, porque dice, bueno, si vos lo vendés más alto que esto, a mí no me conviene, porque no lo vas a vender o vas a vender menos, entonces me vas a comprar menos a mí también. Bueno, creo que se entendió lo de la cadena, vi como 50 ejemplos. Bueno, y el e-commerce es básicamente un canal de distribución digital, ¿sí? Donde se distribuye, obviamente la distribución del producto siempre va a ser física, porque todavía no se inventó, salvo los drones, todavía no se inventó nada que haga que el producto llegue digitalmente, pero todos los demás intercambios, como por ejemplo el intercambio de imágenes, de información, de asesoramiento, de dinero, incluso todo va por medios digitales. Lo único que se hace físico es la entrega del producto, ¿sí? Como e-commerce tenemos cualquier plataforma que venda digitalmente, desde Mercado Libre hasta Pedido Ya, Globo, Rappi, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas, ¿eh? Porque hay empresas que tienen salida al público y también tienen e-commerce. O sea, venden, por ejemplo, tienen un local, pero también se les puede comprar por internet. ¿Sí? Algunos tienen su propio e-commerce, una tienda digital, y otros venden por Mercado Libre, por ejemplo. De cualquier manera intervienen un montón de plataformas, porque también intervienen las plataformas bancarias, por ejemplo, si hacemos transferencias, interviene PayPal si hacemos un pago en efectivo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo ese desarrollo nuevo que hay hoy en día son los e-commerce, ¿sí? O comercio electrónico sería en español. Bueno, eh, Avanti. Obviamente si algo no se entiende o quieren que lo repita, me preguntan. Acá tienen el ejemplo de niveles de los canales, o sea, el concepto, perdón, de niveles de los canales. Se va a considerar como nivel a la cantidad de intermediarios, no la cantidad de sujetos, sino la cantidad de intermediarios que tiene el canal de distribución. ¿Por qué? Porque si es de productor a consumidor, dijimos que no es canal de distribución, sino que es venta directa. Fíjense que el productor a consumidor dice canal nivel cero. O sea, no tiene canal, no es un canal de distribución, sino que es una venta directa. A partir de que aparece un primer intermediario, que en este caso sería un minorista, tenemos un canal de nivel uno. Cuando hay un mayorista y un minorista, canal nivel 2. ¿Son las únicas posibilidades? No. Puede haber 5 mayoristas, puede haber 5 minoristas, ¿sí? Puede haber un montón de posibilidades. Estos son como los esquemas básicos que pueden ir apareciendo, pero podemos tener muchos más niveles, ¿sí? De canales de distribución. De hecho, imagínense que, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola o alguna empresa que no se produzca el producto en Argentina, sino que viene de afuera, imagínense que tiene mucho más de los intermediarios, ¿sí? Porque para llegar de otro país hasta acá, tiene mucho más. No sé si Coca-Cola se produce en Argentina justo, pero creería que no. Cualquier producto que sea importado, digamos, tendría que tener más de 2 intermediarios seguro para llegar al consumidor final. Bueno, eso es el concepto de niveles entonces de los canales de distribución. Bueno, ¿qué es el trade marketing? Esto lo voy a pasar medio de largo porque es más una cuestión conceptual que otra cosa. El trade marketing es un poco lo que ya veníamos charlando, que tiene que ver con el marketing dentro del canal de distribución, que tiene que ver con esto. O sea, una empresa no solamente va a tener que realizar marketing o estrategias para poder captar a los clientes, consumidores finales, sino que también, por ejemplo, un fabricante va a tener que elaborar estrategias de marketing para que los mayoristas le quieran comprar o para que los minoristas le quieran comprar. Por ejemplo, yo soy un mercado, ¿no? Del barrio. Siempre pongo ejemplos de estos porque son los más fáciles de entender. Yo soy un mercado del barrio, por ejemplo. Le quiero comprar a un mayorista productos varios de mercado, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá en Bahía Blanca tengo Walmart, Vital, Macro, Jaguar, etcétera, etcétera. Mayorista estamos hablando. Un montón. Hasta el hiper de la cooperativa, que no es mayorista, pero tiene un montón también, podría comprarlo. Entonces, todo eso hace que los mayoristas también compitan. No para los consumidores finales, aunque estos mayoristas que mencioné también le venden a consumidores finales, pero para captar a minoristas, que son los que van a comprar más cantidad de cada producto, también tienen que elaborar estrategias de marketing, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos lugares que yo mencioné tienen que elaborar estrategias de marketing para captar a consumidores finales, porque también le venden a consumidores finales, y otras estrategias de marketing diferentes para captar a comercios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso hace que
El mayorista no es que por venderle a un minorista no tiene que hacer estrategia de marketing, porque total el que le vende al cliente final es el minorista. No, tiene que realizar lo que se llama estrategia de trade marketing, que significa básicamente estrategias dentro del canal de distribución. O sea, de empresa a empresa, por decirlo de alguna manera. Fíjense, por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos acá de trade marketing. Compartir información, ¿sí? Asesorar al distribuidor o al fabricante en tu caso. Mejorar las condiciones comerciales, por ejemplo, determinar un descuento por cantidad mejor. Mejorar el precio que otro mayorista. eh, Optimizar técnicas de merchandising. Estaba pensando, eso era lo que no me salía hoy, que me acaba de salir ahora. Una estrategia de distribución muy común, por ejemplo, que tienen los mayoristas o los fabricantes, es, ¿vieron las góndolas o las puntas de góndolas de los supermercados? Cuando a veces eh, hay algunas empresas que ponen sus propias góndolas, eso es lo que quería decir, no me sale la palabra concreta que quiero decir, pero vieron que por ahí uno va a un local, a un comercio, a un kiosco grande, un supermercado o algo, y ve que hay como una especie de góndola o espacio, o por ejemplo una heladera, es el más fácil. Una heladera de Quilmes, por ejemplo, una heladera de Brahma, una Coca-Cola. ¿Me escuchan a mí? Sí. Cuando se me traba la imagen de Antonella me pongo nervioso. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escucho, pero se traba un poco la imagen. ¿A los demás también se les traba? ¿O es Me pasa lo mismo. un tema mío o de Antonella, digamos? Sí, está medio trabado. Bueno, voy a desactivar la cámara un cachito para ver si mejora. Bueno, este... igual si se traba la voz, díganme, no esperen a que yo les pregunte. Bueno, entonces, el trade marketing era eso que veníamos hablando recién. No, yo les decía los ejemplos. Por ejemplo, cuando van a un local y tienen una heladera que dice Coca-Cola, Quilmes. Bueno, muchas veces lo que hacen es estratégicamente esas empresas es darles una heladera de ellos, digamos, a las empresas para promocionar su marca y para asegurarse que al darle una heladera van a poner mi Coca-Cola en la puerta de la heladera, ¿sí? Obviamente son empresas que tienen mucho dinero que ponen a disposición para las estrategias de distribución, y tampoco es que le da la heladera a todo el mundo, ¿sí? Solamente a los locales específicos que determinan estratégicamente. Pero bueno, eso es un ejemplo de, de estrategia de distribución, ¿sí? De invertir en distribución para asegurarme que mi producto va a estar jerarquizado, digamos. También a veces, para no que no sea tan caro como una heladera, también a veces hay como mini góndolas o espacios donde se ponen, qué sé yo, papas fritas, todo ese tipo de productos, y también puede ser de Lay's o de alguna de esas marcas, ¿sí? Bueno, todo eso son estrategias también de distribución. Por eso fíjense que acá lo que estamos haciendo es ponerle nombre y llevarlo a un ámbito estratégico, a cosas que ustedes ya saben y ya han visto un montón de veces. Bueno, estrategias de distribución. Acá atenti porque por lo general los ejercicios siempre van del punto de vista de las estrategias, concretamente. Bueno, hay tres tipos de estrategias de distribución. Lo que se llama la estrategia intensiva, exclusiva y selectiva, ¿sí? En realidad hubiese puesto al revés. Si ustedes lo quieren escribir, escríbanlo al revés. Intensiva, selectiva y exclusiva, como está en la imagen, porque la exclusiva es la más limitada de todas. Bien. Estas estrategias lo que van a determinar, van a romper otro mito del marketing, digamos, que es que los mayoristas o los fabricantes quieren venderle a todos, ¿sí? Tampoco eso es real. Por eso tenemos los distintos tipos de estrategias de distribución de acuerdo al tipo de producto. Sobre todo se definen estas estrategias de acuerdo al tipo de producto que se trata. Por ejemplo, la distribución intensiva, como la palabra lo indica, algo intensivo, algo intenso, es algo, digamos, muy potente, muy masivo en este caso. Por lo cual la distribución intensiva es aquella que sí, que trata de llegar a todos los puntos de venta o a los que más pueda. Básicamente son productos básicos, o sea, productos que uno puede encontrar en todos lados. Son, por ejemplo, todos los ejemplos que venimos dando, porque los alimenticios prácticamente todos,
las bebidas también. Son todos los productos que nosotros podemos encontrar en un montón de lugares, en kioscos, en almacenes, en supermercados, minoristas, mayoristas, ¿sí? Son todos esos lugares. Bien. Después tenemos la distribución selectiva. Voy a saltear la exclusiva porque es la más... la selectiva es aquella que utiliza, digamos, o se orienta, vamos a decirlo así, a intermediarios reducidos y específicos. O sea que, como la palabra lo indica, elige a quiénes son los minoristas a los que les quiere vender. Esta selección puede ser por muchos motivos. Puede ser porque yo quiero jerarquizar el producto, puede ser porque quiero disminuir el costo, entonces no se lo quiero mandar a todo el mundo, solamente a los que sé que van a vender. Puede ser por varias razones, ¿sí? La idea es que el producto lo tengan pocos comercios. Bien. Y la exclusiva es parecida, pero es como un extremo más todavía. La exclusiva es la menor cantidad de intermediarios que se pueda. O sea, son los productos que yo quiero que solamente se consigan en un lugar, y particularmente. Hay, por ejemplo, empresas o mayoristas que cuando alguien les quiere comprar, por ejemplo un minorista le quiere comprar, te preguntan dónde está tu local. Y en función a dónde está tu local, te dicen si te lo quieren, si te lo van a vender o no. Por ahí te dicen no, porque ya a 5 cuadras de tu local hay otro cliente nuestro. Entonces no, por ejemplo. Eso es una distribución o selectiva o exclusiva de acuerdo a la cantidad de locales que... O sea, no hay tanto una cosa de es selectiva o es exclusiva, ¿sí? La intensiva y la exclusiva son como los extremos y la otra está en el medio. Esa sería como la diferencia. Pero la exclusiva es como bien, o sea, son los productos de lujo sobre todo. O los productos muy, muy exclusivos donde yo quiero que solamente se consigan en un solo lugar. La selectiva puede estar en varios lugares, pero no en todos, ¿sí? Bueno, esto es muy común, como les decía, por ahí cuando uno va a comprar a un mayorista no es que compra y ya está, sino que muchas veces te mandan un formulario donde vos tenés que completar ciertos datos y entre esos datos te piden que pongas, por ejemplo, dónde está tu local, la dirección. Entonces, a través de los clientes que ellos ya tienen, se fijan a qué distancia está tu local del otro. Y por ahí te dicen, no, porque a 5 cuadras hay otro local que ya tiene nuestro producto, entonces no. Y no te lo venden. ¿Mm? Esa es otra estrategia de producto que suele utilizarse mucho. Bien. ¿Se entendieron las estrategias de distribución? ¿Alguna pregunta? Sí, yo lo entendí. Hasta ahora. Buenísimo. Bien. Ahí sí se le activó, pero no habló. Sí, el concepto se entiende. Bueno. Sí, más que nada es el concepto y bueno, los Ahora ejemplos. lo entendí. Y los, bueno, buenísimo. Y los ejemplos Claro. que le fui dando. ¿Qué más tenemos de distribución? A ver. Ah, bueno, la importancia de la distribución, o más que de la distribución, de implementar estrategias de distribución, ¿no? Porque, a ver, uno puede distribuir directamente sin hacer un análisis de cuánto le costó, de cuánto... Porque también otro tema son... otro tema de la distribución también, yo acá lo reduzco porque no puedo darles tanto de todo, porque si no necesitamos 2 años de curso, pero eh, otro tema de la distribución es, por ejemplo, el transporte. O sea, más allá de cuántos minoristas y cuántos mayoristas hay que ver si el transporte es propio, si el transporte es... Muchas veces lo que hacen los locales es pagar un transporte, si no tienen una camioneta o un auto para hacerlo, y por ahí no se detienen a hacer un análisis de qué le conviene. Es decir, les conviene siempre el mismo transporte o de acuerdo al tipo de producto que hay les conviene otro. Muchas veces los mayoristas te dicen, bueno, yo te lo vendo, te lo llevo al transporte que vos quieras, pero lo pagas vos. Entonces, ahí uno tiene que, digamos, hacer un buen análisis estratégico de decir cuáles son los transportes que le conviene. Y ahí también aumenta el costo, ¿sí? Si tiene un transporte propio, si tiene que pagar a uno, por ejemplo.
Entonces, bueno, hay muchas cosas que van interviniendo dentro de lo que es la distribución. Pero bueno, por eso lo que les quería decir es que la importancia de la distribución en este caso tiene que ver con la importancia de pensar una estrategia de distribución, no de la distribución en sí, porque puedo hacer una distribución así nomás, sin pensar nada. La distribución se hace igual, pero no es estratégica. Acá estamos hablando para hacerla en forma estratégica, ¿sí? Bien. Eh, Algunas de las cuestiones vinculadas a la importancia de la distribución. Profe, Sí, perdóname que te interrumpí. ¿no? Vos sabés que con la distribución exclusiva se me vino a la cabeza, por ejemplo, las dietéticas. ¿Son productos exclusivos o no? Y sí, de por sí. O va, no sé. Para que me atrante con el mate. De por sí. Porque no son productos que se encuentran en la cooperativa, por ejemplo. Sí, bueno, eso puede tener que ver con que escape al rubro de la cooperativa por un lado, porque que vendan productos alimenticios no quiere decir que venda todo, pero también puede ser considerada una estrategia de distribución. Claro. De por sí, intensiva no es, eso seguro, porque no está en todos lados como vos decís, pero puede ser selectiva o exclusiva. Yo creo que los productos de las dietéticas son más selectivos que Ah, exclusivos, porque están en varios lugares, no están en uno claro. solo o en dos o en tres. Dietéticas hay muchas. Un producto exclusivo tendría que ser Ah, que el eso es verdad. fabricante Claro, se no lo, lo pensé por ese lado. tendría que ser que el fabricante o el mayorista se lo venda a una o dos dietéticas, ponele, de Bahía Blanca. Eso sería más exclusivo. Claro, claro. Bien. Está bien igual la pregunta. O sea, eh, el tema de selectivo y exclusivo puede llevar un poco a la confusión, porque como les decía hoy, porque el selectivo está en el medio. La diferencia no es más que esa, que en una son algunos comercios y en la otra es prácticamente uno solo, ¿sí? Por eso les decía que la intensiva y la exclusiva son como los extremos y en el medio son selectivos, ¿sí? Pero no sería tan grave, digamos, que con un ejemplo del práctico, por ejemplo, se equivoquen selectiva con exclusiva. Ahora, si se equivocan intensiva con exclusiva, ahí sí, porque es lo opuesto, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, beneficios de la distribución, de la estrategia de distribución. Básicamente tiene que ver con mejorar la atención al cliente. ¿Por qué mejorar la atención al cliente? Porque, como decíamos hoy, la distribución no solamente es distribuir el producto, sino también distribuir información, ¿sí? Distribuir recursos necesarios para eh, esa atención al cliente. Entonces mejora la atención al cliente, tanto la información que se pueda transferir dentro del canal de distribución y que le llegue al cliente adecuadamente, como también mejora la atención al cliente, por ejemplo, que haya una heladera de Coca-Cola, porque yo ya sé que al haber una heladera de Coca-Cola, ahí tiene que estar la Coca-Cola. O sea, me ayuda a mí a encontrar el producto más fácilmente. Reduce costos de distribución, bueno, lo que veníamos hablando hoy. Si yo tengo muchos intermediarios, obviamente el costo de distribución va a aumentar. Pero lo que genera mayor costo de distribución, más que la cantidad de intermediarios, es no gestionar la distribución adecuadamente, lo que les decía hoy. Yo puedo tener un costo alto de distribución, porque capaz que tengo una cadena de distribución de 10 eslabones o de 10 niveles, pero siempre va a ser más barata la distribución si yo hago un análisis del canal de distribución, elijo los mejores eslabones, los mejores medios de transporte, entre otras cosas. Si yo tengo dos niveles de cadena de distribución, o cinco, pero me da lo mismo todo, pago lo que tengo que pagar, no hago un análisis, el costo de distribución va a ser más alto seguro, ¿sí? O sea que el tema de reducir el costo de distribución acá no tiene que ver con tener pocos eslabones, sino con realizar un adecuado análisis de las mejores formas de hacer la distribución. Genera mayor volumen de ventas, bueno, por esto que hablábamos hoy de analizar a dónde quiero llegar, cuánto quiero vender, a cuántos le quiero vender. Todo ese análisis genera mayor volumen de ventas porque yo puedo pensar estratégicamente a qué segmento quiero llegar, a qué locales tengo que llegar para llegar al punto que yo quiero plantear. Por ejemplo, si yo soy un mayorista y quiero llegar con mi producto a los estudiantes universitarios, y capaz que solamente voy a poner en 5 minoristas del barrio universitario y en ningún lugar más, o pongo en el centro algunos más.
pero ya con eso llego a donde yo quiero llegar, a los consumidores que yo quiero llegar. Y crea utilidad en tiempos y lugares, que era ya lo que veníamos hablando. Reduce los tiempos, mejora la eficiencia de el, digamos, de a dónde tienen que llegar y en el tiempo también que tienen que llegar, porque esa es otra variable importante, ¿sí? Eh, Vieron cuando, por ejemplo, cuando, bueno, ahora en pandemia está pasando en muchos lugares que tiene que ver con la pandemia, pero sacando de la pandemia, vieron cuando uno va a consultar a un lugar, no tenés tal producto y les dicen, no, en algunos lugares le dicen, va a entrar la semana que viene, y en otros lugares le dicen, la verdad que no sé cuándo va a entrar. Bueno, ahí ya se dan cuenta de dónde se maneja bien la distribución y a dónde no. Porque si no se sabe cuándo va a entrar, es porque la distribución se maneja así nomás. O sea, puede ser por otro motivo, pero por lo general es porque no hay un vínculo fluido con el mayorista, no se sabe cuándo van a traer, no se sabe cuándo van a hacer el pedido, no se sabe nada. En cambio, cuando dicen entra la semana que viene, entra dentro de 2 días, ahí quiere decir que la distribución funciona mejor. No necesariamente la distribución funciona bien cuando yo siempre tengo producto, ¿sí? Obviamente lo ideal es que siempre tenga, pero por otro lado tampoco puedo tener tanto sobrante. Entonces, bueno, hay como muchas cuestiones ahí en el medio que son relativas, pero lo importante es que cuando uno aplica una estrategia de distribución, realiza un análisis del canal de distribución, siempre las cosas van a salir mejor, digamos. O sea, va a tener un mejor control, va a poder satisfacer mejor a la demanda y va a poder atender mejor al cliente. Y obviamente eso también se va a traducir en una disminución de los costos. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí, hasta ahora sí. Bien, otro agregado más que no está en las filminas, pero se los agrego yo. Otra cuestión que está involucrada y relacionada con los costos de distribución son los costos de almacén, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distribución no termina cuando el producto llegó al local. La distribución termina cuando yo, consumidor final, me llevo el producto a mi casa. Ahí termina la distribución, ¿sí? Uno suele pensar que la distribución termina cuando le llega al último minorista, que es el que se lo va a vender al cliente. No, porque yo puedo tener el producto 10 días y se me rompió la heladera y el producto se venció y se pudrió, digamos, y nadie lo puede comprar. Entonces ahí la distribución no llegó al puerto que tenía que llegar, porque la distribución llega a buen puerto cuando el producto llega en perfectas condiciones al consumidor final. Ya después si el consumidor final se lo pierde, se lo roba en el camino, todo eso ya es otro tema. Pero hasta que el consumidor no sale del local con el producto, la distribución no terminó, ¿sí? Entonces los costos de almacenamiento también son parte de la función de distribución. Y los costos de almacén, aunque no lo crean, son un costo muy significativo de un local. Puede ser tanto un almacén de productos donde yo tengo que pagar la luz, que pagar un espacio para guardar los productos, el stock. En algunos lugares que por ahí tienen un depósito muy grande, tienen hasta un sereno a veces a la noche que los tiene que cuidar, cuando son productos de mucho valor. Bueno, hay un montón de gastos asociados al almacén. Un costo de oportunidad, porque si yo no tuviera que usar ese lugar para almacenar productos, quizá lo podría alquilar, lo podría vender. O sea, o si no es mío, también voy a tener un costo de alquiler del almacén. O sea, todo eso también genera costos de almacén. Por eso también no quiere decir que cuando una empresa, cuanto más productos tenga, mejor es, porque cuanto más productos tenga en stock, más aumenta el costo de almacén. Tengan en cuenta eso también. Si yo tengo una heladera de Coca-Cola, está buenísimo, pero si tengo 150 Coca-Colas no me van a entrar todas en la heladera. O sea que o las dejo afuera, si las dejo afuera, ¿dónde las voy a dejar? ¿En la mitad del camino? No, en algún lado las tengo que guardar. Obviamente estamos hablando a gran escala. Si es un kiosco, capaz que la guarda en el baño de adentro, total nadie lo ve, ¿sí? Lo guardará en el lugar que tenga. Pero si estamos hablando de un lugar a gran escala o que tiene muchos productos, mínimamente una habitación de una casa o algo con depósito va a tener que tener, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es considerado parte del costo de distribución. Por eso yo les digo que hasta que el producto no está en las condiciones adecuadas para que el consumidor se lo lleve, no se terminó el proceso de distribución. Para mí puede llegar perfecto el producto y que se me ponga feo adentro del local. Y bueno, ahí la distribución no funcionó, porque me faltó el último eslabón, ¿sí? Que fue mantenerlo en condiciones hasta que se lo pueda vender al consumidor final.
Bien, todo esto insisto mucho, estoy muy insistente en estos temas hoy, pero es porque quiero que entiendan la importancia que tiene la distribución, ¿sí? La magnitud que tiene. Y créanme que muchas empresas, la gran mayoría, el costo de distribución es quizá el segundo costo más importante. O sea, eh, el costo de producción puede ser el más importante, supónganse que los sueldos por lo general es siempre el costo más importante, pero la distribución suele ser uno de los costos más importantes, e incluso más que los impuestos, ¿sabes? ¿Sí? Y una distribución mal gestionada más, sobre todo. Por eso ha tenido este tema una jerarquía tan importante que se trata en marketing con tanto detalle, ¿sí? Porque es un costo muy, muy, muy importante. Bueno, para cerrar les voy a hacer una síntesis de lo que vamos a ver la clase que viene con la parte de publicidad o de comunicación o de promoción. Vamos a ver concretamente la función de comunicación. Esto es el esquema básico de comunicación que ya lo deben conocer de la escuela. Lo vamos a tomar como introducción solamente. Y vamos a ver qué es la comunicación y cuáles son los objetivos que persigue dentro de la organización. O sea, cuáles son las acciones de comunicación. ¿Solamente la publicidad? Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que tiene, los objetivos. Vamos a también ver un modelo para ver cómo hacer estratégicamente la publicidad. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de promoción que podemos encontrar y cómo se realiza una estrategia publicitaria en forma adecuada. Algunos ejemplos de promoción que vamos a ver: el marketing directo, y ya está, es corta la parte de comunicación. Así que vamos a ver eso en la clase que viene. Vamos a empezar con la clase de cierre de marca y de cierre de marketing. Y yo creo que ya entre la clase que viene y la otra cerramos lo de marketing definitivamente, como para ya meternos en la parte de contabilidad, ¿sí? Bueno, si quieren preguntarme algo, me lo preguntan. La clase de hoy la voy a tener que unir porque en un momento corté la grabación cuando me fui, así que voy a tener que unir los dos videos antes de subirla. Pero seguramente la suba hoy. Trato de subirla el mismo día para que ya la tengan. Como ya les dije la clase pasada, no les paso el enlace toda la semana para no escribirles tan seguido de la clase, pero si no lo tienen me lo piden, y si no entran a mi canal de YouTube con cualquier enlace y les va a aparecer la clase. ¿Se tildó otra vez? No, Bien. por ahora no se tildó. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Buenísimo, profe. Yo lo único que digo... Decime, Antonella. No, la única duda era la de cómo es el cierre del curso, pero bueno, cuando hables con Alejandra, nos decís cómo va a ser. Sí, voy a ver qué me dice. Si es algo sencillo, se lo mando por mensaje, y si no, lo charlamos la clase que viene directamente. Dale.